Do you know what asexuality is? I think I'm asexual. I've come to realize that I'm ARO-ACE, which stands for Aromantic Asexual. Ser asexual y aromántico, esto. いると思いますよ。恋しない人間。 Puedes elegir entre una de las siguientes dos cosas. De un lado, tienes una salida al cine, ya sea sola, acompañada de tu pareja, de tus amigas, de tu familia, toda la sala llena de gente que tú elijas. La sala puede ser IMAX, 3D, 4D, van a proyectar la película que tú quieras, incluso si se estrenó hace 20, 30, 40, 50 años, si es con subtítulos o doblaje, las palomitas, el refresco, todo está incluido. Y eso, tu transporte de ida y de regreso está cubierto. O del otro lado, tienes una noche en un motel de lujo, todo pagado. Con habitaciones temáticas, jacuzzi, alberca, lo que sea que tú prefieras, protección y juguetes incluidos, y es con la persona que tú elijas. Puede ser tu pareja, tu crush de toda la vida, o incluso esa celebridad famosa. Sea quien sea, te dará un sí entusiasta. ¿Qué eliges? Para la mayoría sería como un bueno, la salida al cine me la puedo pagar cuando yo quiera, pero una experiencia todo incluido con mi crush, incluso si es una celebridad, eso no pasa todos los días. Pero déjame decirte que hay un 1% de la población que elegiría la salida al cine y que tal vez suenan a pocos, pero en realidad representan entre 70 a 80 millones de personas alrededor del mundo, dado que o el no les llama tanto la atención o no les parece tan satisfactorio como una salida al cine. Y de ese 1% del que casi nunca se habla, es del que precisamente vamos a hablar hoy, las personas asexuales. En este canal ya hemos hablado del Monster Romance, historias donde el deseo y el amor en la ficción, las protagonistas humanas femeninas lo suelen dirigir hacia monstruos masculinos. También hemos hablado de la tecnosexualidad, donde el deseo se manifiesta por o a través de la tecnología. Exploramos la industria del contenido para adultos en la película The Pleasure y el trabajo sensual en Anora. Así que en general parece que este canal siempre orbita en torno al sexo, que aunque conscientemente no es la intención, terminamos observándolo siempre desde una curiosidad genuina. Pero hoy, sin embargo, quiero intentar algo distinto, descentralizar el sexo de la conversación, aunque sé que vamos a fallar catastróficamente. Porque para hablar de la sexualidad, inevitablemente tenemos que hablar del sexo. Pero bueno, aunque te he dado una idea de por dónde va el tema de la sexualidad con la pregunta inicial, no debemos asumir que ya sabes qué es, así que empecemos por allí. ¿Qué es la sexualidad? Según The Asexual Visibility and Education Network, una persona asexual no experimenta atracción sexual, no se siente atraída sexualmente por otras personas de ningún sexo, ni desea actuar sexualmente en consecuencia. Y esto agregado desde mi cosecha, el no poseer dichos deseos no genera ningún malestar físico en la persona. Ahora, la sexualidad es parte de un abanico mucho más complejo, que también se le puede llamar espectro o paraguas, porque parece que por la definición es gente que nunca experimenta deseo, odian el sexo, o de buenas a primeras ni siquiera saben cómo tocarse, lo que no necesariamente es así. Y seguramente la definición pone muchas otras preguntas sobre la mesa, que con toda humildad espero responder y como siempre generar nuevas. Pero para ahondar en muchas de las caras de la sexualidad, me gustaría hacer un baja un dedo sí antes de comenzar. Baja un dedo sí, no piensas en sexo regularmente, no entiendes el gran alboroto que la gente arma en torno al sexo. Puedes reconocer la belleza en alguien, pero no necesariamente cuando le consideran sexy. Tu pareja tuvo que insistir para tener sexo contigo y aún así no te gustó o no lo disfrutaste. No entiendes cómo es que hay gente que sufre tanto por no tener sexo en cierta cantidad de tiempo. Has dicho que antes de tener sexo preferirías hacer otra cosa como comer pastel, ir al cine, etc. Si has tenido sexo, lo has hecho pensándolo como un cumplimiento social y te has enfocado más en la técnica que en si lo estás disfrutando o no. Tienes una reacción más de análisis que de gusto al ver un cuerpo desnudo. Prefieres tocarte por tu cuenta antes que tener intimidad. Te molesta la idea de los fluidos corporales en contacto contigo, llámese saliva, sudor o líquidos de sus partes íntimas. Y por último, no te importaría estar en una relación perfecta si es que esta no incluye el sexo. Puede que la mayoría de los puntos le resulten raros y digan, no, pues muchas de estas cosas no me las había preguntado. Pero habrá personas que digan, sabía que algo estaba pasando. Y otras que digan, sí, soy esa y lo sé.
De cualquier modo, no quiero que asumas que eres o no eres algo simplemente por haber bajado o no cierta cantidad de dedos. Porque bien puede que hayas bajado todos los dedos y no seas asexual, o que no hayas bajado ninguno y lo seas. Por eso, quiero decirte que veas este video, te informes, y si algo resuena contigo, lee, busca una comunidad e investiga por internet. Y de paso, para que puedas encontrar información variada, navegar con seguridad y sin preocupación mientras buscas más información, exploras comunidades, te recomiendo Surfshark, una VPN que protege tu actividad y privacidad en línea. Surfshark cifra tu actividad digital, es decir, nadie puede ver lo que haces, ni siquiera tu proveedor de internet. Ves esos lugares con redes de Wi-Fi públicas en los que tú dices, ay, nada más estoy entrando para comprarme mis boletos del cine y trácala. En realidad terminas regalando media identidad, ubicación, datos personales, contraseñas, historial. ¿A qué te cuento? Todo. Como si nuestra privacidad fuera una muestra gratis. Y Surfshark honestamente te la pone fácil. Puedes usarla en todos tus dispositivos con una única cuenta, sin límite de conexiones y con más de 3.200 servidores a lo largo de 100 países. Puedes viajar virtualmente, evitar precios inflados por ubicación, bloquear anuncios molestos, virus y, claro, acceder a los catálogos internacionales de las plataformas de streaming. Por ejemplo, yo en el catálogo de Netflix Italia me encontré su versión de Scam, que evidentemente me voy a ver. Aunque si necesitas más seguridad te recomiendo Surfshark One, que entre muchas cosas elimina virus de tu equipo, evita que las empresas te persigan por la red y luego te estén mostrando sus molestos anuncios, cuida tu información delicada como correos, números de teléfono y tarjetas de crédito, y te avisa si alguna de estas ha sido vulnerada. Usa mi código ADOR en mayúsculas o entra directamente al enlace https://surfshark.com/ADOR, que también es el link que está apareciendo en pantalla, y así obtendrás 4 meses extras de Surfshark VPN. De cualquier modo, puedes probar los 30 días de garantía y si no te convence, te reembolsan tu dinero, así que no pierdes nada al probarlo. Te dejo el enlace a Surfshark en la descripción y en el comentario anclado de este video para que sí puedas acceder directamente. Muchas gracias a Surfshark por patrocinar este video. ¡Ally! She's an ally. Talk, Valentina. Ally. Y a ti por hacer que este video sea posible. Pero bueno, al hacer este video yo espero que pueda ser una pauta. Que si te surgieron algunas preguntas con el bajo un dedo previo, me encanta que tengan dudas porque qué mejor. Espero poder responderlas en este video y si no, que a ti te surja la curiosidad de ir a investigar. Así que vamos para allá. Como pudiste ver, a veces las respuestas no son tan sencillas. O hay cosas que dices, me identifico con esto, pero con esto no. Hay muchas variaciones. Y justo así es el espectro de la sexualidad. Por eso, ahora vamos a recorrerlo, desde la idea más conocida y muchas veces mal interpretada, hasta las variantes menos visibles. Alosexualidad. Aunque antes de intentar explicar el abanico de la sexualidad, toca nombrar a su contraparte, al posible 99% de la población que sí experimenta deseo y atracción dirigida hacia otras personas, a quienes dentro de la comunidad sexual se les conoce como alosexuales. Y como en este video no vamos a usar la palabra normal para referirnos a quienes forman parte de este grueso poblacional, porque eso estigmatiza aún más a la comunidad sexual y no es el objetivo, les estaré llamando alosexuales. ¿Entendidas? Muy bien. Ahora, aquí es donde la cosa se pone cabrona. Esto no es algo que esté avalado, pero yo lo quiero dividir en dos categorías, porque todos los términos que voy a mencionar no significan lo mismo. Y si los metemos en el mismo costal, vamos a acabar más confundidas de lo que empezamos. Así que ahí te va mi propia guía para no perdernos. Primero van las orientaciones sexuales dentro del espectro asexual. Segundo, la relación que tienen con el sexo las personas asexuales. Podríamos decir que una es qué tan dispuesta estás a tenerlo, básicamente, y la otra es qué tanto asco o qué tanta opinión positiva le tienes al sexo. Orientaciones dentro del espectro asexual. Aquí van las etiquetas que describen cuánto, cuándo o si alguien experimenta atracción sexual. Spoiler, muchas veces es rara, condicional o simplemente inexistente. ¿Por qué digo orientaciones dentro del espectro asexual? No es como que digas, ese es gay, ese es bi, ese, que puede ser, pero ese no es el punto de este segmento, sino porque la sexualidad no es un punto fijo. No es una caja cerrada que solamente acepta a los que nunca tuvieron nada, nunca tendrán nada y guacala, qué asco. No. Es un espectro, una amplia gama de experiencias, donde hay personas que nunca sienten atracción sexual, personas que la sienten a veces, personas que solo lo sienten en ciertas condiciones específicas o que a veces no saben cómo identificarla porque no la sienten como el mundo dice que se siente.
Es decir, hay muchos matices, y cada una de estas maneras de vivir la atracción o la ausencia de esta tiene un nombre. Asexualidad estricta, asexualidad pura o asexualidad completa. La sexualidad estricta, también llamada asexualidad pura o completa, describe personas que no experimentan atracción sexual bajo ningún contexto. No importa cuánto les guste a alguien emocional o estéticamente, simplemente el deseo no aparece. Que ojo, la atracción estética sí la pueden experimentar las personas asexuales. Pueden reconocer que alguien tiene atractivo, que alguien entra en el estándar de belleza. Y esto es algo que en general todos podemos percibir. Incluso suele suceder con mujeres hetero que identifican la belleza en otras mujeres. Y eso no significa que se las quieran cochar. Simplemente que saben decir, esa morra está guapa, está bonita, está buena, lo que tú quieras, pero no quieren tener sexo con ella. Pues lo mismo en las personas asexuales, pero con hombres, mujeres, lo que caiga. No, solamente decir, reconozco la belleza en ti. Esto, que lo voy a estar repitiendo constantemente de seguro, no significa que hay algo mal con ellas o ellos, que no hayan encontrado la persona indicada. Es simplemente su manera natural de existir. Para estas personas, el sexo les resulta realmente indiferente. Ahora bien, no todas las personas asexuales estrictas son iguales. Algunas sienten atracción romántica, otras no. Algunas han tenido sexo en algún momento, y eso no invalida su identidad. Lo que define la sexualidad estricta no es la conducta, sino la ausencia de atracción sexual. Y no, al decir asexualidad pura, no estamos diciendo que sean más asexuales que los otros o que cumplan con más requisitos de la sexualidad. No es como esto que se dice de los gays dorados, si no me equivoco, sobre que son hombres que nunca tuvieron relaciones con mujeres. No aplica así. Es solo un término para nombrar la ausencia total de atracción sexual. Si lo pensamos en un plano cartesiano, en la X estaría la presencia o ausencia del deseo sexual, y en la Y las condiciones que lo activarían. Las personas asexuales estrictas estarían en la intersección de no hay deseo y no importa la circunstancia, o sea, menos X y menos Y. Demisexual. Ahora, este es otro de los términos más conocidos con respecto a la comunidad asexual, tal vez incluso más que el propio concepto de asexual, pero es porque se debe a que siempre están los chistes de esa es la gente a la que le gusta Demi Lovato, Demi Moore, los demigods en inglés, que son los semidioses. ¡Qué pendejos! Pero la verdad es que la demisexualidad se refiere a las personas que solamente experimentan atracción sexual una vez han formado un vínculo emocional fuerte con alguien. O sea, no les pasa lo de que ven a alguien y dicen, está súper bueno, súper buena, sí me lo doy. No, ni siquiera si es guapísimo, simpatiquísimo o parece sacado de una fantasía. Para que aparezca la chispa sexual, primero tiene que haber una conexión emocional profunda. Y no estamos hablando de una amistad superficial o llevarse bien. Hablamos de confianza, intimidad y apego real. Por eso muchas veces la demisexualidad puede pasar desapercibida o ser malinterpretada, e incluso por quienes la viven. Porque primero hay mucha gente afuera diciendo cosas como, pues qué mamada ya ponerse una etiqueta para cualquier cosa, para decir que nada más tiene intimidad con sus parejas románticas. Pues todos somos así, ¿no? Y ahí es cuando te paro tu carro, porque tú y yo sabemos que no va por allí. Y no nos hagamos güeyes. Hay mucha gente teniendo sexo con amigos, con conocidos, con el vato del gym, con el pinche güey que baila breakdance en los semáforos. Gente que conocen en fiestas, en Tinder, con desconocidos totales en ocasiones. Es común tener encuentros casuales, tal vez no en toda la gente, pero sí en ciertos grupos de la sociedad. Entonces, no es la norma, no es lo que todos hacen de solo tener sexo con sus parejas románticas. Segundo, las personas demisexuales no necesariamente tienen que tener sexo con sus parejas románticas. No necesariamente lo hacen con personas en las que están en una relación exclusiva. Pueden hacerlo con una amistad en la que confíen plenamente, con algún amigo con derechos recurrente, pero tiene que ser alguien con quien de verdad tengan un buen vínculo de confianza. Y tercero, muchas veces las personas que solo tienen sexo con sus parejas o nada más una vez ya son pareja, vienen más de construcciones sociales y límites religiosos. Y en el caso de las personas demisexuales, esta no suele ser la regla. No hay factores de ese estilo interviniendo. No es un miedo al que dirán los demás o si están pecando, simplemente así son. Y también se vuelve difícil reconocerse demisexuales, porque solo han sentido atracción sexual una o dos veces en su vida y siempre ha estado un lazo emocional bien fuerte. Puede que no se den cuenta de que eso es una orientación válida dentro del espectro asexual. Tal vez simplemente digan,
digan, ay, pues no sé, es una cuestión de autoestima, tal vez solamente es que debo encontrar a mi otra mitad, etc. Y ojo, es válido, no es de a huevo ponerse etiquetas, pero si tú no sabías que podría ser asexualidad, tal vez esto te aclare algunas dudas. Además, otros comentarios que se le suelen hacer es que son personas muy piquis, muy especiales o de estándares altos, como si se sintieran moralmente superiores por no enredarse con cualquiera. Pero no va por allí. Simplemente si no respetas mis sentimientos y los compartes, no vas a tener acceso a mis genitales. Y en el plano cartesiano se encontrarían en la parte superior de más X y más Y, debido que es entre las personas asexuales entre quienes más se podría manifestar el deseo y quienes podrían hacer algo con respecto a este. Grisexual. La grisexualidad se sitúa en un limbo entre la asexualidad y la alosexualidad. Las personas grisexuales sienten atracción sexual rara vez, bajo circunstancias muy específicas o de una forma tan ambigua que ni siquiera saben decir con certeza si eso fue atracción sexual o no. A veces incluso solo va a pasar una vez en sus vidas. Tal vez en algún momento en específico, en algún sitio en específico, con una persona en específico les pasó, pero luego tal vez incluso con esa misma persona no volvió a repetirse. Por eso se les dice gris. No son ni blanco, que podría ser la atracción frecuente, ni negro, que es nada de atracción, sino un punto difuso entre ambos. Muchas personas grisexuales dudan de sí mismas, piensan que tal vez están confundidas o que están exagerando. Son el depende o el quién sabe hecho persona. Y en nuestro plano cartesiano, ellos están justamente en el centro. Fraisexual. Ahora, si por ejemplo alguna vez viste una persona muy atractiva por internet o a lo lejos o en un primer día de clases, en un primer día de trabajo y dijiste, uff, sí a todo, claro que tendría sexo con esta persona. Pero luego, conforme la empezaste a conocer, dijiste, ay, no sé, como que ya no, como que ya se me pasó el encanto. Y eso suele ser una regla a que te pase con todas las personas que alguna vez te han gustado. Pues puede que seas fraisexual. La fraisexualidad es la atracción sexual que se puede generar al comienzo al conocer a alguien, pero que desaparece conforme se va formando un vínculo emocional o cierta cercanía. El deseo nace de la novedad y cuando esta novedad se va, la atracción también lo hace. Puede sonar raro si tú creciste escuchando que el deseo aumenta con la intimidad, pero para la persona fraisexual es al revés. La familiaridad apaga la chispa. Y no es por trauma ni por miedo al compromiso, simplemente es lo que sienten. Pueden seguir queriendo y cuidando a alguien, pero sin el interés una vez conocen a la persona. ¿Pueden tener contacto con desconocidos entonces? Probablemente. ¿Con alguien que después de haber tenido sexo casual sea su pareja? Sí, tal vez, pero conforme se profundice el lazo, las ganas tienden a desaparecer. Y no es que se enfríe la relación, es que el deseo solo aparece en la distancia. Reciprosexual. La reciprosexualidad es cuando la atracción sexual solo surge una vez que otra persona te ha manifestado que tiene atracción hacia ti. Es decir, no aparece de forma espontánea, sino como una reacción al saber que alguien te desea. Quiero aclarar que esto no significa que estás aceptando por compromiso o porque dices, ay, pues las migajas. No. Lo que quiere decir que tampoco significa que te atraiga cualquiera que te diga que tú le atraes. Debe haber confianza, afinidad e interés mutuo. Pero si no hay señales claras de deseo por parte de la otra persona, probablemente tú no llegarás a sentir esta atracción. Puede ser confuso si has crecido pensando que el deseo debe nacer solo, o que debes sentirlo desde un inicio. Pero para alguien reciprosexual, ese deseo crece una vez habiéndose deseados o deseadas. Lidsexual. La lidsexualidad, también llamada aquiosexualidad, es cuando una persona puede experimentar atracción hacia alguien, pero no desea que esta atracción sea correspondida, ni siquiera que se concrete en una relación o en un encuentro. De hecho, muchas veces si la atracción es correspondida, el deseo de la persona desaparece o todo se torna incómodo. Esto se puede percibir como miedo al compromiso. Pero reitero, no es así, es parte de la misma orientación sexual. Las personas lidsexuales pueden disfrutar de sentir el deseo a la distancia, de fantasear, sin querer que esto cruce al plano real o a lo recíproco. O puede que no lo disfruten, que en realidad hasta les resulte incómodo decir como ¿por qué? ¿Por qué? No quiero, pero ¿por qué una parte de mí quiere? A final de cuentas, lo que le define es la desconexión entre la atracción y el querer actuar en consecuencia. Caetsexual. Esta es una de las más delicadas. En la caetsexualidad hablamos de personas que pudieron haber experimentado atracción
en el pasado, pero que actualmente ya no la sienten. Esto debido a alguna experiencia o un cúmulo de estas que muchas veces tienen que ver con trauma, ansiedad, disforia, presión social o vivencias negativas relacionadas con el sexo y o la intimidad. No significa que la atracción sexual nunca existió, sino que ahora está ausente. Es muy difícil de acceder emocional o mentalmente a esta. No todas las personas sexuales comparten la misma causa, ni siquiera el mismo grado de pérdida de la atracción. Algunas pueden seguir sintiendo atracción de manera muy esporádica, mientras que otras no la vuelven a experimentar en absoluto. Lo importante es que la pérdida de esta atracción se vuelve parte esencial de cómo viven su orientación en la actualidad, y muchos encuentran un alivio o un sentido de comunidad al identificarse dentro de la asexualidad. No es lo mismo reprimir o negar deseos sexuales, principalmente por razones externas, a esto que se trata de un cambio profundo y auténtico en la manera en la que experimentan la atracción sexual. Y no necesariamente las personas asexuales en general tuvieron que haber pasado por un trauma para identificarse como tal, pero sí, hay un cierto demográfico dentro de la comunidad asexual que lo experimentó y son igual de válidas que el resto de la comunidad asexual. En lo personal me molesta que haya personas en la misma comunidad asexual diciéndoles, no, tú no te puedes identificar. Si de por sí ya comprende del 1% aproximadamente la población asexual, que es la minoría definitivamente, y todavía vienen a decirle, tú sí, tú no, que es algo que voy a hablar más adelante, no le encuentro pies ni cabeza a que decidas excluir a alguien. Yo sé que las personas sexuales pueden confirmar cierto concepto pendejo que la gente alosexual tiene de las personas asexuales, pero no es culpa de la gente sexual, es culpa de la gente alosexual que no quiere entender estos términos, que no le importa y no van a respetarlos. Y si no van a respetarlos, tal vez es parte de la comunidad sexual decir, nosotros nos tenemos que respetar entre nosotros. Finalmente, así es como lucirían todas las orientaciones en el plano cartesiano, pero ten en consideración que esto no es más que una creación mía y pueden haber errores. Seguramente hay muchas más orientaciones dentro del espectro asexual, pero si las seguimos mencionando, este video va a ir más para algo de lo que por sí ya está. Y ni hablar de todos esos temas que tuve que dejar afuera para que este video no durara 10 horas. Así que si me llegué a saltar alguna que tú consideres importante, te pido disculpas. No ha sido mi intención excluir a nadie. Simplemente esto es algo de lo que puede pasar en una comunidad así de diversa y rica en experiencias. Entonces ya vimos qué tanto sí o qué tanto no pueden manifestar el deseo las personas asexuales. Eso que denominé como orientación. Así que ahora pasemos a la relación que tienen las personas asexuales con el sexo. Relación con el sexo. La relación que tienes con el sexo es diferente a si te gusta tenerlo o no. Porque puede que digas, a mí me encanta tener sexo, me siento conectado con mi pareja, me gusta hacerle sentir bien. O por el contrario, que digas, no me interesa, me incomoda, simplemente no lo disfruto. Y ninguna de estas dos cosas define si eres asexual o no. Porque aquí entran dos cosas diferentes, la atracción sexual y la relación con el sexo como acto. Una persona alosexual, es decir, no asexual, puede tener una relación complicada con el sexo. Puede haber tenido malas experiencias, haber experimentado presión social, disforia o simplemente no disfrutarlo. Y a pesar de eso, seguir sintiendo atracción sexual. Y al revés, una persona sexual puede no sentir atracción hacia nadie, pero seguir disfrutando del sexo por otras razones, por placer físico, por curiosidad, por conexión emocional o porque simplemente les gusta cómo se siente. O también pueden rechazarlo por completo o sentirse neutrales. No hay una sola forma de vivirlo. La clave está en que la atracción y el deseo por tener sexo no siempre van de la mano, y que cada persona tiene una relación única con su cuerpo, con el contacto, con la intimidad y la práctica, tanto dentro como fuera del espectro asexual. Hay tantos matices como personas. Y entender esto nos ayuda a romper ideas como es que si no te gusta hay algo mal contigo. O si no sientes atracción jamás serás capaz de disfrutarlo. Porque no todo es tan simple, no es tan blanco o negro. Así que veamos algunas de las maneras en las que las personas asexuales se pueden relacionar con el sexo. Sexo repulsivos o sexo negativos. Ser sexo repulsivos o sexo negativos significa que una persona siente rechazo, incomodidad o hasta aversión al sexo. Esto puede manifestarse de muchas formas, desde no querer tener relaciones sexuales bajo ninguna circunstancia, hasta sentir algún disgusto al pensar, hablar o ver cosas relacionadas al sexo. Ser sexo repulsivo o sexo negativo no implica que se esté forzando a no tener sexo.
sino que genuinamente no desea tenerlo, ya que puede resultar emocional y físicamente incómodo. Hay personas que llegan a sentir incluso ganas de vomitar ante la más mínima representación o alusión al sexo. Esto por el asco que les produce. Muchas personas repulsivas o negativas son asexuales, pero no todas. Hay personas alosexuales que llegan a hacerlo por trauma, por disforias, por ansiedades, entre otra variedad de razones personales. Y es así como terminan desarrollando esta opinión negativa del sexo. Es importante recordar que esta repulsión no tiene nada que ver con moralismos y de nuevo no es estar dañado ni dañada, no es una enfermedad. Hay personas que simplemente no ven el sexo con la fascinación con la que muchos lo hacen. Y repito, no necesariamente viene de un trauma. Sexo indiferentes. Las personas indiferentes tienen una relación neutral con el sexo. No están particularmente interesadas o interesados en tenerlo, pero tampoco les molesta si llega a pasar. Pueden estar abiertos a la posibilidad de tenerlo bajo ciertas circunstancias, por ejemplo, para complacer a la pareja, por curiosidad, o si tienen una conexión emocional fuerte con alguien, pero en general no lo buscan activamente, ni lo consideran una parte esencial de sus vínculos e identidad. Esta posición no implica rechazo ni entusiasmo, simplemente el no ocupa un lugar importante en su vida emocional o física. Muchas personas asexuales en sí se consideran como sexo indiferentes, pero también hay quienes no son asexuales y se sienten así. Esto durante etapas tal vez específicas de sus vidas. Lo importante es que ser sexo indiferente no implica apatía hacia la posible pareja que puedan tener, ni siquiera falta de amor, sino solamente eso, que el sexo no les es importante y que cuando lo tienen tal vez lo disfruten, pero realmente no es algo que ocupe espacio en sus mentes. Sexo positivos o cupio sexual. Son personas que pese a no experimentar atracción sexual o no frecuentemente, sí desean tener relaciones sexuales y sí disfrutan del acto. Puede ser por placer físico, por la conexión emocional que sienten al compartir un momento como este con alguien, por curiosidad o simplemente porque les gusta. Es decir, aunque no sientan ese deseo dirigido hacia alguien, como sí ocurre con la atracción sexual, o que puede que sí lo sientan, pero sí hay interés en la experiencia sexual como tal. O sea, es probable que ver un cuerpo desnudo no les provoque mucho, pero el sexo en sí no les parece malo, hasta le gusta, puede buscarlo, pero también no es algo que ocupe siempre su mente. Simplemente dice, está chido y puedo buscarlo de vez en cuando. Este tipo de vivencia ayuda a romper la imagen de que todas las personas asexuales son castas o que de plano están en contra del sexo, porque no es así. Ser asexual no implica obligatoriamente la repulsión al sexo, y los copios sexuales son prueba de ello. Muchas veces estas personas también pueden enfrentarse a confusión externa e interna, porque el deseo de querer tener relaciones y hasta disfrutarlo puede ser contradictorio con la idea de no desear, o más bien de no sentir atracción sexual. Es decir, cuando te veo no me provocas nada, pero el sexo en sí sí me gusta, entonces ¿qué onda? Pero no lo es, no es confuso. Su orientación se define por la falta de atracción sexual, no por la ausencia de deseo físico, y también por el interés o el posible disfrute. Libidoísta asexual. Es alguien que, aunque no experimenta atracción sexual hacia otras personas, sí tiene libido o deseo sexual. ¿Qué es el libido? Sentirte cachondo. Y esta persona puede buscar satisfacer esto a través de la masturbación u otras prácticas individuales. La diferencia es que este deseo no va dirigido hacia nadie en particular. Es una necesidad del cuerpo y ya. Puede haber incluso fantasía, excitación o impulsos, pero no van acompañados de un quiero tener con tal persona o quiero tener sexo con alguien. No se imaginan una cara o un cuerpo. Esta explicación puede caerle muy bien a algunas personas sexuales porque se cree que si eres asexual de plano no sientes ni siquiera calentura aunque no vaya dirigida hacia nadie, y no necesariamente puedes sentirla y puedes manosearte, pero eso es todo. No te quedas con un y es que este es el sustituto mientras puedo hacerlo con alguien. No, eso es todo y está bien. La libido y la atracción sexual no son lo mismo, y el hecho de tener uno no anula la ausencia del otro. Por eso muchas personas libidoístas encuentran alivio al descubrir este término, que hay algo que nombra su experiencia, porque así no les obligan a encajar en moldes ajenos. Y ojo que una persona sexual, en casi cualquiera de las categorías anteriores, puede ser también libidoísta. Sienten la calentura, pero no quieren que haya necesariamente otra persona allí intermedio. Y seguramente ahora con tanto revoltijo y tanta información, te has perdido y digas, ¿entonces les gusta coger o no? ¿Qué los hace asexuales? ¿A Chuchita la bolsearon?
Yo tengo un conocido que empezó a consumir cierto contenido de cierto creador o ciertos creadores y que ya no quiere coger, que porque le dicen que le hace mal mentalmente. O yo tengo un primo que se metió tal cosa o que hizo tal cosa y pues ya nada de nada. ¿Eso los hace asexuales a ellos también? Pues no necesariamente. Es que entonces ya han dicho que la sexualidad, como es, etcétera. También hay que decir que no es la sexualidad. Hay muchas cosas que la gente confunde con asexualidad y no lo son. Vamos una por una. No es lo mismo que abstinencia, que es la más confundida y extendida. Si alguien decide no tener sexo por religión, por valores, por salud, porque siente decepción de cómo es el mundo de citas actuales y todo en relación al sexo, o por lo que sea, está tomando esta decisión, pero puede seguir sintiendo atracción sexual, solo que no la ejerce. Una persona asexual simplemente no siente esta atracción. No es una decisión, no es un mejor no, no es un mejor luego. Es un no, no es celibato. Relacionado al anterior, pero con un tono voluntario más radical, tipo religioso o filosófico. Ser célibe es una elección, tipo voy a vivir sin sexo porque quiero. Y la sexualidad no es ni una promesa ni un voto, es una orientación. Puedes ser asexual y tener sexo. Puedes ser asexual y no tenerlo nunca. Nadie te quita la credencial por ello. No es falta de sexo por trauma. Esta confusión es más delicada y dañina porque patologiza la experiencia. Sí, hay quienes después de experiencias negativas o violentas se desconectan del y eso es válido, pero no necesariamente los convierte y las convierte en asexuales. Son cosas distintas. Estos hechos pueden afectar tu vínculo con la sexualidad, pero la sexualidad no nace de un trauma de manera indispensable. Como lo mencioné antes, hay personas que después de una experiencia violenta se perciben como asexuales. Y eso es válido, pero no son la mayoría. No es un problema médico, porque aún hay muchas personas, incluidos médicos, que siguen pensando que algo anda mal, entre comillas. No es que te falte hormona, ni que tengas que checarte, ni que seguro estás en depresión. La asexualidad no es una enfermedad, ni un error, ni siquiera algo que necesite ser curado. Y ese tema merece su propia sección, porque tiene una buena historia detrás. Así que dame chance que más adelante te lo explicaré. Los incels no son hombres asexuales. Aquí hablamos de misoginia, violencia y una confusión realmente peligrosa. Que no lo puedas poner por ser un asco de persona no te hace asexual. Los incels u hombres en celibato involuntario no tienen sexo no porque no quieran, sino porque no pueden. En realidad, muchos de ellos están obsesionados con el sexo, solo que a menudo no logran conseguirlo. Esto debido al rechazo o la exclusión social. Y aunque el término originalmente solo significaba eso, hombres en celibato involuntario, ahora posee un significado mucho más oscuro. El de hombres que por no poder ponerla o autoconvencerse de que es porque no quieren hacerlo, se han terminado volviendo violentos con las mujeres, adoptando la narrativa de ser las víctimas eternas y las mujeres una especie de villano a derrotar y humillar. En cambio, hay bastantes hombres asexuales que podrían ponerla, pero no quieren hacerlo. Así que no son lo mismo. Y espero poder abordar este tema a profundidad más adelante. Ser romántico no es lo mismo que ser asexual, pero este punto también merece su propio desarrollo, así que te lo explico a continuación. Las personas asexuales se pueden enamorar. Este video va enfocado mayoritariamente en las personas asexuales, de que no sienten deseo o suele suceder solo bajo circunstancias muy específicas. Y aunque se crea, no, el amor y el deseo son cosas separadas, no son lo mismo. Puedes amar a alguien y no desearle. Puedes desear a alguien y no amarle, aunque la gente en mayoría solo está de acuerdo con la segunda afirmación. Y también puedes hacer ambas, amar a alguien y desearle, o no hacer ninguna, no amar ni desear. La narrativa romántica, sobre todo en el cine, en la televisión, en la música y en la literatura, nos ha repetido que el clímax del amor es el que si amas, lo normal es que quieras acostarte con esa persona y que si no quieres hacerlo, entonces algo anda mal, que es frialdad, trauma, rechazo, etc. Lo ya mencionado en este video, pero que no es amor verdadero. Pero esa, más que una verdad universal, es una construcción social. Muchas personas asexuales sí se enamoran, sienten un amor profundo, comprometido, hasta romántico. Algunas personas asexuales quieren toda la experiencia, tener parejas, vivir juntos, compartir su vida con alguien, hacer planes, adoptar mascotas, hasta tener hijos, ya sea biológicos o no. Todo esto sin que el
sea algo fundamental en la ecuación. De hecho, dentro de la comunidad sexual hay una enorme variedad de experiencias con respecto al amor. Que no lo voy al caso, pero de ser necesario lo explico. Ser aromántico es no experimentar el amor romántico, no querer tener pareja, no querer el romance y todas esas cosas. Y hay personas arománticas que, como digo, no sienten la atracción hacia otras personas para tener relaciones estables o románticas, pero que sí sienten deseo. Y hay personas románticas, que son aquellas que sí se enamoran, punto. Y hay personas demirrománticas que solo sienten este nacimiento del amor con personas que tienen tiempo conociendo, por decirlo, amistades. Entonces son el clásico Friends to Lovers, sacado de la novela y traído a la realidad como regla. Y habrá personas asexuales pero románticas, no quieren tener sexo, pero sí quieren todo el romance. Y combinaciones de todo tipo. Así como hay una orientación sexual, también hay una orientación romántica. Puede ser que haya personas que digan, yo tendría sexo con hombres y mujeres, pero solo estaría en una relación con las personas del otro sexo o de mi mismo sexo. Entonces puede ser una persona asexual heteroromántica, homoromántica, birromántica, panromántica, aromántica, etcétera, etcétera. Entonces sí, las personas asexuales pueden enamorarse. Y su amor no es menos amor por no incluirse. Es otro tipo de vínculo igual de poderoso, pero eso sí, mucho más difícil de encontrar. Espero que todo esto no haya resultado revoltoso, y si lo fue, intentaré resumirlo de la forma más breve posible a continuación. La sexualidad es la ausencia del deseo sexual hacia otras personas, o cuando solo ocurre bajo ciertas circunstancias muy específicas. ¿Sienten deseo? Sí. ¿Dirigido a alguien? No. O no necesariamente. ¿Tienen sexo? Depende, pero podríamos decir que no son muy entusiastas de este. ¿Odian el sexo? No necesariamente. En general, no. ¿Están enfermas o enfermos? No. ¿Se pueden enamorar? Sí, no veo por qué no. Habrá quienes no, pero sí. ¿Les gusta el sexo? Puede que sí, pero es mucho más probable que disfruten otras cosas. Probar sus comidas favoritas, ir al cine, salir con sus amistades, etc. Tú tienes permiso de ser asexual y tú no. Si yo te dijera que los siguientes personajes o personas, basándonos solo y específicamente en su apariencia, como Doja Cat, Jessica Rabbit, Salma Hayek, Michael B. Jordan, Henry Cavill y Flynn Rider, son asexuales, que obviamente no lo son, pero sígueme la corriente. Tal vez levantarías una ceja y dirías, ¿cómo chingados van a ser asexuales esos personajes? ¿De dónde sacas eso? Y si te muestro personajes, de nuevo, basándonos solo en su apariencia, como Peter Dinklage, Artie de Glee o Sheldon Cooper de la teoría del Big Bang, y te dijera que son asexuales, probablemente sientas que tiene más sentido. Es como si ciertas personas tuvieran permiso de ser asexuales, basándonos en cómo se ven, en su color de piel, cómo se visten, en sus curvas, los músculos de sus cuerpos, sus posibles discapacidades o condiciones. Y eso nos revela que en el fondo seguimos creyendo que la sexualidad, o mejor dicho, el deseo, es algo que se reparte como un premio o un castigo de acuerdo a los estándares de belleza, la normalidad, el poder, la salud, género, capacidad, etnia, etc. Si alguien entra en la categoría de deseable para la mirada social, lo que puede ser el male gaze, female gaze, la mirada blanca, la capacitista, etc., entonces automáticamente asumimos que debe gustarle el sexo a esa persona, a veces de forma exagerada. Entre más curvas, entre más músculos, más les debe gustar el sexo, que deben provocar el deseo y además corresponderlo. Y si no lo hace, entonces está mintiendo, está confundida, está traumada, es rara. Pero ser deseable no te obliga a desear. Por eso cuando alguien como Sheldon o Artie parecen asexuales más creíbles, entre comillas, de lo que lo parecen Doja Cat o Michael B. Jordan, lo que está operando no es el conocimiento, sino la costumbre de asumir que hay ciertas personas que no tienen derecho a existir sin erotizarse o ser erotizadas. O al contrario, que no deben serlo. Y eso es violento. La sexualidad no es un traje que solo se puede usar entre las personas que parecen neutrales, andróginas, nerdis o invisibles. Puede vivir en cualquier tipo de cuerpo. Y su legitimidad no depende de que a ti te parezca creíble o cómoda. Por ejemplo, hay chicas o personas queer que pueden usar minifaldas, crop tops, gargantillas, medias de red, lo que quieran, y ser asexuales. Porque tener una expresión sensual al vestir no es lo mismo que ser una persona
Así que partamos de ese punto. Sensualidad. Pero si te vistes sexy, ¿cómo vas a ser asexual? La expresión de la sensualidad se suele confundir con la expresión de la sexualidad. Y para entendernos, podríamos decir que la expresión de la sensualidad se refiere a la apreciación del otro a través de los sentidos. O sea, el cómo se viste una persona, cómo huele, cómo camina, cómo habla. How are you going to play against Paris tomorrow? Very erotic voice, by the way. Es decir, cómo decidimos presentar nuestra eroticidad al mundo, mientras que la expresión de la sexualidad se refiere más a quién te gusta, tus deseos, tus fantasías, fetiches, comportamientos sexuales, lo que haces específicamente con el fin de que sea sexual o durante el acto sexual, que por lo general tiende a ser algo privado, algo que no se percibe a simple vista, a menos de que andes compartiendo por TikTok o por Reels o por Facebook esos videos o imágenes completamente hormonales diciendo casi ocupo. Por ejemplo, en el libro de Ace, What Asexuality Reveals About Desire, Society and the Meaning of Sex, escrito por Angela Cheng, texto fundamental para la comunidad asexual, muy recomendado por la comunidad asexual angloparlante de hecho, y que desafortunadamente, hasta donde yo sé, no tiene traducción al español, como la mayoría de libros que abordan estos temas, que es algo que también mencionaré más adelante. Y que de hecho, quiero aclarar desde este momento que va a ser un libro que esté citando hasta el fin de este video. Leemos el siguiente testimonio de Selena, una chica trans de orígenes asiáticos. Me visto de una manera que llama mucho la atención. Presenta foto tras foto de ella posando, vestida toda de negro, siempre. Botas altas, crop top, gafas cuadradas negras, cuero, polainas, cabello negro liso hasta el pecho con un corte inferior. A veces salpicado de colores brillantes como el azul cerúleo, tops de malla, lápiz labial oscuro, ya entiendes la idea. Todo en mí es extremadamente visible y es complicado porque mucha gente ahora asume que soy una persona hipersexual porque me presento como si quisiera ser deseada, dice. La gente suele asumir que quiero y voy a tener sexo con ellos y mis no son extremadamente difíciles de aceptar. Ahora es como, si eres asexual, ¿por qué te vistes así? ¿Por qué hablas así? Y a mí me parece fundamental separar la idea de cómo uno se presenta de lo que los demás asumimos que quiere, o mejor dicho, de cómo reaccionamos ante su persona y su expresión de la sensualidad. La misma Selena dice lo siguiente: me gusta cuando la gente me presta atención, me gusta ser interesante y todas estas cosas que nuestra narrativa social asocia al sexo, dice Selena. Yo digo, quiero que me mires, pero no quiero contigo. Y no tienen nada que ver lo uno con lo otro. Y continúa Selena. Y luego los alosexuales son tan graciosos porque simplemente insisten en que todo tiene que ver entre sí. Esta percepción de que si una persona se viste de tal o cual modo está pidiendo que le hagan tal o cual cosa está muy incrustada en la sociedad. Tan solo, y tristemente, veámoslo en cómo la gente reacciona cuando una mujer cuenta que ha sido abusada, o al menos acosada, donde la primera pregunta que salta es cómo ibas vestida. Y es un discurso muy molesto porque luego tenemos exposiciones como What You Were Wearing, como dice la página web Susan B. Anthony Project, una instalación artística internacional de sobrevivientes que combate los mitos sobre la violencia, mostrando recreaciones de la ropa que vestían los sobrevivientes cuando fueron agredidas, demostrando que la vestimenta de una persona no implica su consentimiento. Si tienes la fuerza y no eres una persona tan sensible, puedes ir y darle un vistazo a esta página y ver las prendas e historias que se exponen en estas, todas igual de desgarradoras. Hay ropa formal, ropa de trabajo, ropa infantil, pijamas, ropa masculina, batas, suéteres, incluso un vestido de novia. Y por eso el vestir de tal manera me parece un discurso endeble para asumir que alguien estaba buscando o no cierto tipo de acercamientos o acciones. Incluso se puede filtrar un poco en espacios aparentemente inocentes como los videojuegos, o en concreto los juegos para celular. Esta narrativa se repite una y otra vez. Piensa en los típicos juegos de elección, donde eliges un vestuario u otro para una cita, y depende de qué tan corto, atrevido o sexy sea, más puntos o más posibilidades tienes de lograr el triunfo. Y este triunfo es siempre romántico o sexual. Que ojo, nada en contra de esos juegos, son entretenidos, lo que tú quieras, es solo una observación. Porque al final de cuentas, pues son juegos de citas, chance y es el punto, pero pues qué curioso que haya como una ropa que se percibe más adecuada para el éxito al momento de buscar pareja porque es más erótica, porque da una indicación más de que estás abierta a tal. Se refuerza así la idea de que la vestimenta y o la apariencia es una promesa de disponibilidad sexual y que vestirse sensual implica el avance en el camino a tener sexo
o romance. Esta lógica de causa-efecto es tan implícita como dañina. Existe en la vida real en interpretaciones erróneas, presiones innecesarias y justificaciones peligrosas. Aunque no lo voy a negar, la percepción de, por ejemplo, la ropa de cuero como algo erótico viene de un constructo social donde se le ha relacionado con el BDSM y por ende muchas veces cae en la creencia de que si vemos a alguien usar látex o cuero, ya es alguien muy sexual. Y no necesariamente. Tal vez solo me gusta cómo reflejo como vinilo al usar látex. Pero el mensaje está allí. La sociedad cree lo que cree, como lo expone Michael Goldenberg para el Polymantic Bean en su artículo Clothing and Sex: What You Wear Advertise. Piénsalo así, lo que llevas puesto es una señal omnidireccional que cualquiera recibe. No puedes controlar quién lo ve ni cómo lo interpreta o responde. No estamos hablando de si esta señal fue intencional, sino de lo que se está comunicando. La intención depende de nuestro cerebro de pensamiento lento. Como se define en el libro, pensar rápido, pensar despacio. Sin embargo, en estos casos usamos principalmente nuestro cerebro emocional, del pensamiento rápido. No analizamos ni consideramos metódicamente las repercusiones, y ese es el punto clave. No se trata de intención, sino de comunicación. Un gran ejemplo de esta complejidad es la investigación que muestra que la elección de ropa de las mujeres cambia a lo largo de su ciclo, volviéndose más sexy durante la ovulación, lo cual está oculto. Por lo tanto, puede que no haya ninguna intención consciente de dar señales sexuales, pero aún así sucede. O sea que como personas asexuales, en este caso, puedes optar por vestir de una manera que se considere sexy, y aunque tú no quieras ser vista como alguien sexual o que te hagan insinuaciones de ese estilo, la gente entenderá lo que su contexto, mente, etcétera le diga. No puedes controlar el cómo te perciben. Así que, al vestir, hay que ser conscientes desafortunadamente de que vivimos en una sociedad hipersexualizada, donde muchas personas filtran todo a través del lente del deseo, incluso cuando no hay tal intención. Y ojo, con esto no digo, ay, pues aguántate si quieres usar escotes y látex. Aguántate porque así es la sociedad. No, también hay responsabilidad en la persona que te observa, tanto si fueras una persona sexual como si no lo fueras, que pueda verte y decirse para sí misma, ¿qué persona tan sensual es esta? Y listo. No actuar ni decir cosas que podrían incomodar a cualquiera, pero debemos ser conscientes del mundo en el que estamos y no esperar que todo el mundo sea comprensivo. Pero si eres una persona alosexual, tal vez debas pensar, y ya, no. He asumido que una persona debe ser muy por cómo se viste. Le he hecho comentarios subidos de tono a alguien que personalmente no conocía, con quien no tenía una relación de confianza, solo porque creí que le podría gustar de acuerdo en la forma que iba vestida. Vestir con sensualidad no es una invitación, es simplemente una forma de expresión más. A veces una manera de decir me veo increíble, sin tener que añadir a eso y por eso quiero que me sepas. Entender todo esto es clave para una sociedad más empática y también con ello menos peligrosa, porque al final la sensualidad no necesita permiso. Lo que sí necesita permiso siempre es que alguien más crea que tiene el derecho de hacer algo con ella. Pero esta conversación no puede quedarse solamente en un plano individual o en cómo expresamos la sensualidad de manera libre, porque literalmente no todos los cuerpos tienen el mismo nivel de maniobra para poder expresarse sin consecuencias. No todos los cuerpos pueden jugar tan libremente con la estética o la sensualidad sin que esto se les vuelva en su contra. Y es que el deseo no se construye en un vacío, y mucho menos se reparte de forma equitativa. Está atravesado por una serie de estructuras sociales, tales como la etnia. Ahí es donde entra otro tema urgente que debemos abordar: racialización y deseo. El cuerpo que no puede no querer. Esto no se trata solo de cómo una persona se presenta al mundo, sino de cómo ciertos cuerpos han sido codificados históricamente como siempre sexuales, siempre disponibles para el otro. Ahí aparece un dilema menos nombrado, pero igual de importante: el cuerpo que no puede no querer. A este cuerpo de entrada no se le permite ser asexual con tranquilidad, porque la sociedad ya decidió qué lugar va a ocupar en la narrativa del deseo. Y déjame decirte algo: casi todos los cuerpos racializados, negros, indígenas, asiáticos, latinos, cargan con este prejuicio. Cuando se piensa en una persona atractiva de otra etnia, nacionalidad o color de piel, sobre todo si es visto como el extranjero, la imagen que suele aparecer en la mente de cada uno es una
sexualizada. Hay una lectura automática como el objeto de deseo. En cambio, cuando se piensa en una persona blanca atractiva, lo primero que suele venir a la mente no suele estar ligado al sexo. Su blanquitud y unos ojos de color pueden bastar. No necesita mostrar ni sugerir nada de más. Sí, claro, hay excepciones. Siempre habrá alguien que fantasee con las personas blancas desde la sexualidad, o habrá cuerpos blancos que salgan de la norma, entre comillas. Pero hay una diferencia clara. Las personas blancas tienen más margen para ser consideradas atractivas, y sin que esta atracción esté obligatoriamente anclada al deseo sexual. En cambio, a los cuerpos racializados se les desde el principio, casi por default, y esa lectura rara vez da espacio a otros matices. Y esto se vuelve todavía más evidente cuando entra en juego la asexualidad. Si una persona blanca promedio dice que es asexual, por lo general se le cree sin mucho cuestionamiento, a menos que tenga un cuerpo que entre dentro de lo que se percibe como sexualizable o excesivamente sexualizable. Para ejemplo, y un personaje polémico en la actualidad, Sydney Sweeney, una mujer que aún siendo blanca ha sido fuertemente sexualizada por su tipo de cuerpo. Claro, entre otras cosas, pero no neguemos lo evidente. Aún así, justamente por esto se convierte en la excepción, porque rompe con esa neutralidad que se le suele permitir a los cuerpos blancos. Pareciera que hay un modelo físico que nadie acepta como asexual, y cualquier cuerpo que se salga de este molde, ya sea por color de piel, por curvas o lo que sea, simplemente no tiene permitido no desear ni ser deseado. Y ojo, con esto no estoy diciendo que la gente blanca tiene la culpa de todo, por supuesto que no, dado que estas ideas atraviesan a todas las personas, sin importar nuestros orígenes, color de piel, estratos sociales, etc. Todas y todas hemos aprendido y muchas veces repetido prejuicios sobre la sexualidad según el origen, la etnia, la nacionalidad, etc. Y muchas veces, sin darnos cuenta, estamos perpetuando roles que dañan a las personas que no encajan dentro de la norma. Las nacionalidades, los rasgos físicos y los imaginarios que cargan están profundamente conectados con fantasías sexuales, que basta con mirar las reviews de Pornhub para confirmarlo. Por ejemplo, en las de 2024, donde entre las categorías más vistas del sitio, tanto por usuarios masculinos como femeninos, el segundo lugar para las mujeres y el primero para los hombres era el de japoneses/japonesas, mismo que había ocurrido en el 2023 con los hombres. Además, asiáticas apareció en el 12º lugar para los hombres y brasileños/brasileños en la posición 14ª para las mujeres. Las nacionalidades y colores de piel son globalmente fantasías predeterminadas en mucha parte de la población, y son fantasías que muchas veces no se quedan solo en el contenido adulto. Si buscas testimonios en redes sociales, te vas a encontrar con decenas, si no es que cientos de chicas hablando de cómo han sido tratadas por dichas características. Esto al momento de ser abordadas por personas que intentaban coquetearles y que las veían más bien como un fetiche. Y ojo, en esto ni siquiera estamos hablando de que dichas personas fueran asexuales. Los casos más comunes son a chicas negras, chicas asiáticas y chicas latinas. Esto cuando hablamos de que se les acercan personas que no comparten sus orígenes o características físicas. Por ejemplo, en la imagen de la mujer asiática se le ha construido como dócil, sumisa, frágil, obediente y por ende deseable, porque nos espera que pongan resistencia. Además, que se les suele ver como figuras más tiernas e infantiles. Aquí un testimonio de Reddit. Soy asiática. Una vez un chico me estaba coqueteando y dijo que intentaba ascender en la jerarquía de mujeres asiáticas, siendo las chinas, coreanas y japonesas las más deseadas, y las vietnamitas, tailandesas y filipinas las menos. Literalmente dijo la jerarquía asiática y clasificó cada etnia. Su novia actual era filipina y me enseñaba fotos de ella. Yo soy china y él lo llamaba una mejora. Era blanco, probablemente será turista dentro de 50 años. A las mujeres latinas, por su parte, se nos pinta como calientes, fogosas, escandalosas, como si nuestro cuerpo estuviera hecho para el drama y la pasión. No hay espacio para la ambigüedad, para decir hoy no, para ser simplemente neutrales. Siempre tenemos ganas, siempre somos unas locas gritonas en la cama, unas golosas. ¡Golosa! Y qué sexy cuando somos oídas por extranjeros y nos oyen hablar español. No creo conmigo hablando así, pero bueno. De nuevo aquí un testimonio de Reddit. Soy latina y vivo en Londres. Al parecer soy súper exótica e hipersexualizada por la forma en que Hollywood nos ha representado. Siempre me siento más segura saliendo con personas que hablan mi idioma. También disfruto gritar y maldecir en español a los angloparlantes cuando se portan mal. No entienden nada, pero se les ve el miedo en la mirada. Con las mujeres negras, aunque decir que, aunque los latinos también hay un poquito de
generalizaciones a ellos. Con los hombres negro es casi igual a nivel de mujeres y hombres por parte de personas que no son negras. Se les imaginan como personas hipersexuales, salvajes, insaciables, y por eso a los hombres se les niega la posibilidad de la ternura, la fragilidad o incluso el consentimiento, porque cómo no van a querer. Además de toda la gran cantidad de chistes que hay respecto al tamaño de no sé qué, que quién sabe qué, que te van a dejar de tal y cual manera. El deseo hacia ellas y ellos está cruzado por una historia de esclavitud, exotización y dominio. Y peor aún, pobres de ellas que se atrevan a tener los rasgos característicos de una mujer negra siendo negras, como grandes curvas, pechos, labios gordos, porque todo eso es sexuable y prostituible. Y este acoso casi siempre viene de parte de mujeres y hombres blancos. Siempre terminan siendo el chiste o el fetiche hipersexualizado. Aquí unos testimonios de Reddit. Tengo los labios más grandes y me han sexualizado constantemente desde que tengo 10 años. Los niños decían que mis labios eran de madera u otras cosas desagradables. Siendo negra, muchos hombres fuera de mi raza me enviaban mensajes y me comparaban con chocolate o cualquier alimento de color marrón solo por el hecho de ser una mujer negra. Es que de verdad, ¿por qué me tienen que decir chocolate? ¿Cómo que chocolatito número 4? ¿Qué les cuesta decirme quiero con el número 4? O sea, ¿qué les pasa? ¿Qué les pasa? Ah, pero si la persona fuese blanca, no le dirían nombre de comida. Yo no veo a nadie cuando es alguien blanco, yo no veo a nadie diciendo yo me quiero el tipo blanco como papel higiénico. O no sé, yo me quiero con el azúcar blanca. Yo no escucho a nadie diciendo eso. También decían cosas extrañas como siempre quise estar con una chica negra, incluso si nunca mostré interés en ellos. A menudo sentí que era un fetiche en lugar de un verdadero interés amoroso potencial. Todo esto debe ser agotador. Y como ya lo decía el testimonio de Selena, que es asiática, sufría mucho de esta sexualización. Es difícil escapar cuando posees ciertos rasgos físicos, cuando tienes ciertas curvas, cuando tienes cierto color de piel. Pero también en otras divisiones es difícil que te crean que eres asexual si eres hombre. Los hombres son unas máquinas sexuales. ¿O no? Sobre hombres asexuales. En las encuestas realizadas a la comunidad asexual se descubre que hay más mujeres que hombres que se identifican dentro de esta. Hablamos de un 63% contra un 11% en las cifras más recientes. Sugiere Angela Chen que esto se puede deber a los desafíos que implica para un hombre identificarse como asexual. Esto debido a los estereotipos masculinos, dado que a los hombres se les enseña que naturalmente no son hombres, tienen que ganarse la hombría y por lo tanto no merecen respeto ni estatus, a menos de que puedan acostarse con tantas mujeres como sea posible. Al menos en México y desde mi experiencia de vida y mi entorno, he notado cómo se celebra la precocidad y la promiscuidad en los hombres. En cuanto entran a la adolescencia, es probable que algunos padres inciten a sus hijos a tener sexo, por lo general pagado por estos con trabajadoras adultas, porque de nuevo así es como un niño se vuelve hombre, a través de su relación con el sexo. Entonces todo se vuelve eso. Recuerdo que en secundaria, incluso entre varios compañeros, se iban al fondo del salón y entre ellos, teniendo como una especie de referee a una sola chica que le daba una cierta validez a los resultados, se medían los miembros para saber quién tenía el de mayor tamaño y probar no sé qué cosa. Supongo que algo. Y entre mismos hombres se relacionan a través del sexo. Hablar de con quién lo harían o con cuántas lo harían. Llenar el ambiente de chistes sexuales y albures. El mítico y asqueroso juego de la galleta. Ver porno en conjunto en clases. Ver quién anda con la chica más desarrollada, quién tiene primero y luego presumirlo entre ellos y así seguir. Entre más crecen, presumiendo fotos íntimas de las chicas que se las envían, casi intercambiándolas como si fueran tarjetas, hablando de infidelidades, de cantidades de chicas. Todo esto es un tema en sí mismo. Ya lo exponía Darian Leader en su ensayo Nunca es solo sexo, cuando decía: cuando los adolescentes varones practican sexo, lo primero que hacen es contárselo a sus amigos, como si el valor del acto dictara más en la relación y la comunicación con el grupo de amistades masculinas y en posicionarse dentro de este grupo que en cualquier placer físico o intersubjetivo que se haya podido obtener con él. Y luego resaltaba que parte interesante de la serie, adaptada de la novela homónima Gente Normal de Sally Rooney, era que, curiosamente, luego de que veamos a Connell tener sexo con Marianne, la siguiente escena es una con sus amigos platicando y divirtiéndose, y en lugar de decidir chismosear al respecto de lo que pasó, como se espera que lo haga, lo omite. Why'd you get up there instead? Nothing. Studying.
algo percibido como inusual socialmente. Se supone que socialmente entonces, las chicas entre sí socializamos hablando de intereses románticos y los hombres comienzan a socializar a través del sexo. Incluso lo podemos ver en la canción Summer Nights de Grease o Vaselina, cuando Sandy habla de Danny con sus amigas en el aspecto romántico y las citas y todo lo que vivieron en la playa. Danny lo hace con sus amigos mencionando a Sandy y las cualidades sexuales de esta y su romance de verano. Y que los hombres socializan a través del sexo puede ser un problema para los hombres jóvenes asexuales e incluso los hombres adultos asexuales, dado que los limita o aísla en sus deseos de crear conexiones amistosas con otros hombres. Si son vírgenes, se les avergüenza. E incluso en una encuesta de Pew Research de 2017, que rastreó las actitudes hacia la masculinidad y la feminidad, según la encuesta, casi el 60% de los hombres millennials dijeron que sienten presión para unirse cuando otros hablan de mujeres sexualmente. Y esto hablando de hombres que ya asuman su asexualidad o sepan que al menos no tienen un interés particular en el sexo. Porque si no será complicado y el doble de inquietante para ellos el poder entender por qué no quieren ser parte de estos rituales masculinos. Yo incluso me llego a preguntar si es que los que no lo sean no se pueden llegar a sentir incómodos con todos estos rituales alrededor del sexo. Y si esto solo les termina afectando en cómo se relacionan con los otros y con la sexualidad conforme van creciendo. Y de allí que vengan un montón de complejos, como la resistencia, la creatividad, que las medidas, etc. Parece que el sexo por parte de algunos hombres se hace más como una manera de medir resultados, de hacer métricas, que incluso de si se disfruta o no. Pero esa es harina de otro costal. Entonces los hombres asexuales la tienen difícil al momento de querer relacionarse con otros hombres para entablar una amistad. Pero también hablemos de cómo se les puede confundir una vez la asumen con los incels. Porque si un hombre no tiene sexo, por lo general se le va a categorizar precisamente en lo que explique que no es asexualidad. Como que no pueden hacerlo debido a órdenes médicas, que no lo hacen para reservar su energía masculina, que no lo hacen porque son padrecitos católicos de iglesia o que simplemente no pueden. Y es que esto ya puede deberse a que la gente diga, es que este es feo como estornudar con diarrea, lo cual es muy cruel. O que no puede ponerla porque tiene una actitud horrible, lo que nos conduce a que crean que son incels. En Ace, What Asexuality Reveals About Desire, Society and the Meaning of Sex de Angela Chen, en concreto en el capítulo de Compulsory Sexuality and Male Asexual Existence, se aborda precisamente este tema, diciendo que los incels están desesperadamente interesados en el sexo. Y los incels también han absorbido la lección de que los hombres reales tienen sexo con mujeres, pero carecen de la experiencia sexual necesaria para participar en los ritos de la masculinidad. Por eso les tengo simpatía. La exclusión y el rechazo social son dolorosos y de hecho, el primer sitio web incel fue iniciado por una mujer que quería crear una comunidad de apoyo para los solitarios. Sin embargo, los incels no son simplemente solitarios, también tienen derecho. Y aquí mi simpatía termina. En lugar de cuestionar la narrativa de la masculinidad que prioriza la conquista sexual, los incels se apoyan en ella, haciendo un mal uso de la psicología evolutiva para volverse más miserables y cayendo en teorías reduccionistas sobre la aptitud genética y cómo el propósito de los hombres es embarazar a tantas mujeres como sea posible. Algunos grupos afiliados, como Men Going Their Own Way, evitan participar con las mujeres en absoluto. En otros casos, el odio tiene consecuencias terribles. El subreddit r-incel tenía alrededor de 40,000 suscriptores antes de ser prohibido por incitar a la violencia. Se había afiliado a personas como Elliot Rodger, quien asesinó a 6 personas en una universidad de California en 2014, porque las mujeres no querían tener relaciones con él. 4 años después, Alec, de 25 años, se desató con una camioneta minor en Toronto y mató a 10 personas. Antes de su ola de asesinatos, B-Nation había hecho publicaciones en su Facebook que elogiaban a Elliot Rodger y afirmaban que la rebelión incel ya había comenzado. Toda esta rabia y violencia por no tener relaciones sexuales. Pero realmente no se trata de eso. Como dice Tim Squirrel, un investigador que estudia los grupos extremistas en línea, si se tratara solo de la emoción sexual, ¿por qué los incels no recurrirían a formas de masturbación cada vez más elaboradas? Si la frustración sexual fuera el único problema, los incels podrían intentar pagar por sexo. Sin embargo, muchos incels se niegan a degradarse recurriendo a trabajadoras sexuales. Dividen a las mujeres en Stacy's, rubias y de grandes pechos, y Becky's, mujeres sencillas que cometen un crimen de género al negarse a acentuar su feminidad,
explica Squirrel. Los incels se burlan de las Beckys con la esperanza de tener sexo exclusivamente con las Stacys, porque solo las Stacys son la moneda que conducirá a la admiración. Se trata del estatus. No soy una defensora de los incels. Muchas personas se sienten poco atractivas y no aptas para citas, sin creer que los demás les deben sexo o recurrir al asesinato. Aún así, es innegable que la rabia de los incels está conectada con las expectativas culturales en torno a los hombres y el sexo, que lo mismo puede decirse de la alienación de los hombres asexuales. Estos grupos tan diferentes en sus deseos están constreñidos por las mismas normas sexuales. Hacer que la experiencia sexual sea menos un requisito previo para la inclusión social masculina y menos un requisito para la aceptación y el estatus en general, que ayudaría a ambos grupos. Por ahora, sin embargo, los estereotipos masculinos siguen siendo tan fuertes que los asexuales célibes voluntarios a veces se confunden con los incels. Los hombres asexuales dicen que las personas de todos los géneros asumen que son incels secretos que se esconden detrás de una identidad inventada. Esta es la trampa. Incluso cuando un hombre no quiere tener sexo, lo pueden meter en el mismo saco que los hombres que matarían por querer tenerlo. Los hombres no pueden simplemente desinteresarse, siempre debe haber algo más en juego. Y eso a mí me parece profundamente triste. Pero aquí no acaba, porque la misma sociedad ha empujado a los hombres que están dentro del espectro asexual a romántico, cuando se trata solo de ser arománticos. O sea, que no se enamoran porque se someten a un juicio sobre sus valores, sobre cómo valoran a las personas que les gustan, visto siempre como playboys, como fuckboys. La misma Angela Cheng lo menciona, que tenía sus creencias claras. Si una mujer es aromántica pero alosexual, o sea, no se enamora pero sí tiene sexo, la percibía como independiente, mientras que un hombre con estas mismas características es percibido como un fuckboy. Lo que nos permite hablar de estereotipos de género tan arraigados y que a quienes parecen afectar realmente de manera profunda es a los hombres dentro de la comunidad romántica sexual, porque entrar dentro de cualquiera de estas dos es un sinónimo o de estar dañado o de ser un aprovechado. En el fondo, como decía Angela Cheng, lo que une a todos estos hombres asexuales, arománticos y hasta un poquito a los incels, que me tomo mis reservas con ellos, no es su orientación ni sus actos, sino la violencia con la que se los mide al ser educados para que el sexo sea lo más importante, y al mismo tiempo lo que los terminará por convertir en unos imbéciles. Y es que justo el problema está allí, en cómo se les ha educado respecto a lo que la figura de un hombre debe de ser. Y esto hablando desde casa, desde las estructuras patriarcales y desde estructuras sociales más generales. Porque los discursos son contradictorios. En un lado dicen que está bien salir con muchas morras, pero en otro lado te dicen que eso está mal, que estás usando a las personas, y entonces se vuelve más complejo encontrar un punto satisfactorio, uno donde vayas a dejar de ser víctima del escrutinio de los ojos ajenos. Las personas diferentes no desean. Ese título, aunque provocador, se queda corto, porque ¿qué significa diferentes? Todos en algún modo lo somos. Altos, bajos, personas con depresión, con ansiedad, blancas, negras, morenas. Ya hablamos de cómo la diversidad étnica y cultural afecta nuestra percepción del deseo, pero ahora vamos por otro camino. Hablamos de los cuerpos y mentes que por no ajustarse a la norma son vistos como si no sintieran deseo, o peor aún, como si no lo merecieran. Estoy hablando de personas con obesidad, personas con discapacidades físicas o intelectuales e incluso personas neurodivergentes. Gente que por su aspecto físico o su neurología se vuelve invisible dentro del imaginario del deseo, como si no tuvieran sexo o no quisieran tenerlo, o como si ya de plano ni siquiera supieran qué es. Pero en realidad lo que hay detrás no es ignorancia, sino un juicio moral, donde se asume que no lo necesitan, que no deben tenerlo, que no se lo ganaron. Esto de acuerdo a lo que se percibe como un cuerpo deseable. Personas con obesidad. En el caso de las personas con obesidad, la idea dominante es que nadie podría desearlas, que sus cuerpos no deberían ser vistos desnudos, que deberían sentir vergüenza, que no merecen ser disfrutados. Se les ridiculiza con chistes sobre su resistencia física, sobre supuestas limitaciones, entre otras crueldades. Todo esto no es más que violencia disfrazado de comedia. Y desde ese lugar, muchas veces lleno de incomodidad, la sociedad prefiere suponer dos cosas. Opción A, que nadie querría tener sexo con una persona con obesidad, u opción B, que la persona con obesidad ni siquiera puede tener sexo. Pero eso es mentira. La obesidad, para empezar, ni siquiera es un sinónimo de asexualidad,
que es una característica que intentan darles, y tener algunas limitaciones físicas como cansancio, dolor o incluso la falta del deseo producto de alguna condición médica, ya sea que se relacione o no con su obesidad, no es lo mismo que ser asexual, porque la sexualidad ni es una consecuencia ni es una enfermedad, y asumir que lo es borra la experiencia de las personas asexuales, y además se les sigue negando humanidad a quienes no cumplen con los estándares de belleza. Entonces no, la gordura no te vuelve alguien asexual. Puedes ser una persona gorda y asexual, pero no es obligatorio, no son incapaces de sentir deseo ni desear ser deseados o deseadas, pero la sociedad insiste en actuar como si fuera así. Y si la sociedad invisibiliza el deseo en las personas gordas, ahora imagínate lo que hace en las personas con alguna discapacidad. Personas con discapacidades físicas e intelectuales. Imagínate si ya le hacen estos juicios a las personas con obesidad. ¿Qué crees tú que le espera a las personas con alguna discapacidad? Más si es una que sea visible. ¿Qué pasa con quienes usan silla de ruedas? ¿Con quienes no pueden moverse con facilidad? ¿A quienes les falta un brazo? ¿Quienes tienen una condición intelectual o del desarrollo? La respuesta es brutal pero clara. Se asume que son personas que no tienen sexo, no lo desean y tampoco lo entienden. Aquí el resto del mundo se va a encargar de decidir por ellas y ellos. Angela Chang lo explica muy bien en su libro, que mucha de la estructura de este video está hecha basándome en su libro de Ace, que no sé si alcanza a ver, pero es este de acá. Las personas que no quieren tener sexo están enfermas, y las personas que están enfermas, es decir, discapacitadas mental o físicamente, o que son diferentes de alguna manera, no quieren tener sexo. Es un ejercicio de exclusión que se alimenta de prejuicios. En el video de Vivir siendo trabajadora para discapacitados de Pop Gold TV, la entrevistada, a quien solo se le menciona como Gaby, responde a una pregunta fundamental. ¿Por qué cree que se habla tan poco del deseo de las personas con alguna discapacidad? Ella dice que es porque existe una mirada de asco, pena, tristeza o infantilización, obviamente dirigida hacia estas personas. Y con eso retoma algo que ya mencionamos para hablar de las personas gordas y que ha atravesado toda esta sección. Esta lógica cruel de tú tienes permiso de ser asexual y tú no. Vivimos en una cultura que dice que ciertos cuerpos merecen placer y ciertos otros no. Gaby menciona que, por ejemplo, no es común ver a personas gordas mostrando el torso desnudo en lugares públicos, como si lo hacen otros hombres más delgados o musculosos, y que entonces es aún menos común ver a personas con alguna discapacidad mostrar el torso desnudo o en general partes de su cuerpo desnudo. Y esto ya no hablar de lugares públicos, sino también en lo privado. Existen normas no escritas ni dichas en voz alta que nos obligan a ocultar algo evidente, que la diversidad de cuerpos existe. Primero empuja a las personas con alguna discapacidad a esconderse. Y después, si alguien quiere tener intimidad con una de ellas, o como en el caso de Gaby, ese es su trabajo, entonces se les acusa de aprovechadas y de poseer una mentalidad retorcida. Porque lo primero apela al asco. La idea de que las personas con discapacidad tengan intimidad incomoda a muchos. Pero lo segundo apela a la lástima, al paternalismo o a la infantilización. A Gaby no le han faltado señalamientos. Personas que le dicen que solo se está aprovechando de los pobres discapacitados. Esto para sacarles dinero a cambio de sexo. O incluso que debería ser denunciada por abusar de ellos. Todo esto incluso cuando ella ha dejado claro que no hace nada sin el consentimiento de las personas implicadas y que los clientes que ella acepta están en pleno uso de sus facultades mentales, que comprenden perfectamente qué implica el tener sexo. Y eso es lo verdaderamente cruel. Pensar que las personas con alguna discapacidad no tienen derecho a tomar decisiones sobre su propio cuerpo. Creer que siempre hay que protegerlas de sí mismas. O asumir que cualquier deseo sexual que posean debe ser reprimido. No estamos hablando de cuidado, sino de control. Y tampoco es empatía, sino paternalismo. Yo sé que es lo mejor para ti. Todo esto disfrazado bajo una supuesta compasión. A muchas personas con alguna discapacidad incluso se les niega al hablar de algún tipo de deseo. Se les infantiliza tanto que a veces no se les permite ni siquiera mencionar a su cuerpo como un cuerpo sexual. Y si lo hacen se les castiga con silencio, vigilancia o vergüenza. Pero no hay nada inherentemente asexual en una persona discapacitada, no por default. Al contrario, hay muchas personas con alguna discapacidad que desean, que aman y que buscan intimidad. Y de nuevo, y como creo que tengo que remarcar en cada sección, claro que puede haber personas asexuales con alguna discapacidad, pero esto es parte de su identidad, no parte de la discapacidad en sí misma. Negarles la sexualidad a las personas que no son
son asexuales y tienen alguna discapacidad no es solo injusto, es de algún modo deshumanizante, porque querer protegerlas de todo también es querer controlarlas en todo. Y si de verdad nos importara su dignidad, deberíamos empezar por escucharlas y por creerles, y por dejar de decidir cuál es la vida más adecuada para estas personas. Un ejemplo que me encantaría poner sobre la mesa desde mi lugar de la ignorancia respecto al tema del síndrome de Down es el de Becky Jackson de Glee. En la última temporada se le da un desarrollo que va encaminado a la maduración. Comienza a tomar distancia de su Sylvester, a entender que algunas de sus acciones no venían de su propia elección, sino de la manipulación de esta mujer, que habían sido fomentadas por ella, y empieza a rodearse de otro tipo de personas. Entre ellas conoce en la universidad a un chico llamado Darrell, que también estuvo en el club Glee de su propia preparatoria. Pero lo más interesante en Becky Jackson y su desarrollo no es que tenga un romance finalmente, sino quien se fija en ella. Darrell, un chico que no tiene síndrome de Down. Y eso lo cambia todo. Porque aunque Becky es grosera, agresiva e incluso difícil, cosa que me parece muy importante dado que el guión nunca la construyó como una víctima a partir del síndrome de Down ni como esta manera que dicen, ay, es que son unos angelitos inocentes. No le quisieron dar esas cualidades simplemente por tener síndrome de Down. Aún así, Darrell se interesa por ella genuinamente. Y hace que te preguntes, ¿cómo un tipo tan dulce se pudo enamorar de una morra tan maldita como Becky? Pero en lugar de celebrarse esta conexión, que Becky encontrara a alguien que la quiera pese a que es una maldita, muchas personas a su alrededor comienzan a acusarlo a él de ser un abusador, de ser un perverso, de aprovecharse de una pobre niña discapacitada. Becky en ese momento ya es mayor de edad, pero no importa. La siguen tratando como si fuera una niña eterna, incapaz de sentir, de elegir o enamorarse conscientemente. Incluso cuando a lo largo de sus apariciones en la serie tiene conductas y hace comentarios muy y a Darrell lo ven como una amenaza, no porque directamente haya hecho algo malo, sino porque se atrevió a desear a alguien que la sociedad considera indeseable. Este tipo de historias visibilizan una idea muy potente. El problema no es el deseo, sino a quienes se le permite desear y también ser deseados. El deseo no desaparece por tener una discapacidad. Lo que sí desaparece es el permiso social para expresarlo. Y ese permiso también se le niega constantemente a las personas dentro del trastorno del espectro autista. El tema de la sexualidad y el autismo parecen estar profundamente conectados. Tan solo en el artículo People with Autism are more likely to identify as asexual. Why? Escrito por Lauren Farkas en Uncloseted Media, se expone un término que las personas con autismo que también se identifican como asexuales y arománticas usan, y es el llamarse las pilas o baterías AAA. Dado que, según algunos estudios de los 2000, hecho a un pequeño sector dentro de la comunidad del trastorno del espectro autista, también llamado TEA por sus siglas, reveló que el 33% de estas, siendo de un total de 80, lo que nos da aproximadamente 27 personas, decían no tener interés en establecer una relación sexual y parecían tener una orientación asexual. De aquí, el hallazgo les pareció suficiente para proceder a otro estudio más profundo. Luego, otro estudio del 2021 reveló que una parte significativa de la comunidad asexual es también parte del TEA. Incluso en Tumblr, un usuario publicó una encuesta en 2023 que tituló "Últimamente he notado algunos patrones. ¿Eres neurodivergente y estás en el espectro asexual aromántico?". De los 7.340 votantes, el 32.7% respondió que sí. En este artículo, Gassner afirma que muchas personas autistas experimentan dificultades en la interosección, que es la capacidad del cerebro para identificar y procesar las señales del cuerpo. También pueden presentar reflejos de sobresaltos sensibles, lo que podría hacer que la intimidad para estas personas resulte sobreestimulante y hasta desagradable. Busitz cree que la sexualidad está relacionada con la hipersensibilidad, cosa que pueden llegar a experimentar las personas con autismo y que ella misma experimenta como persona autista. En este mismo artículo encontramos otros testimonios de personas con autismo que explican desde su perspectiva por qué creen que la asexualidad resuena en sus vidas. Nuestros cuerpos no pueden manejar el contacto físico y la comunicación como una persona neurotípica, dice. Ellos pueden estar horas y nosotros necesitaríamos varios descansos. Considero que mi repulsión sexual
no es solo una cuestión asexual, sino más bien dictada por mi autismo, porque no quería que nadie ni nada me tocara a partir de la mitad inferior del cuerpo. Pero como podemos observar en estas pequeñas muestras, no es la mayoría de las personas dentro del trastorno del espectro autista las que se identifican como asexuales. En realidad es más común que las personas con autismo se identifiquen dentro de las siglas de la comunidad LGBTIQA+, y que otras lleven a cabo hasta prácticas dentro del BDSM. Muchas siglas. Más en concreto, el bondage, dado que implica reglas claras como palabras de seguridad que detienen la interacción. También limita la capacidad de las personas para tocarlas inesperadamente. Y si estás en el rol de dominatrix, tienes control total sobre la situación, algo a veces básico para algunas personas con autismo. Pero como este video no se trata de las experiencias de las personas con autismo en general, sino de la asexualidad, tenemos que volver a las personas que tienen autismo y se consideran con pleno conocimiento o no como asexuales. Y es que tanto a las personas con autismo como a las personas con síndrome de Down, como ya mencioné, se les ha asumido como angelitos, personas que siempre van a ser infantiles y por ende deben recibir un trato más infantil, que se les vea como personas inmaduras, que no entienden y que no sabrían manejar las complejidades del amor y el sexo. Pero personajes como Sam de Atypical, que tengo entendido que no es la mejor representación dentro del trastorno del espectro autista, pero por lo cual se nos vamos a enfocar en la trama sobre su relación, al menos en su primera temporada están centrados en explicar y explorar cómo las personas con autismo también buscan amor y sexo. Lo mismo sucede con Woo Young-woo de la extraordinaria abogada Woo, que aunque no buscaba el amor inicialmente, termina por encontrarlo, que me encantaría saber si va a haber una segunda temporada, porque me interesaría ver mucho cómo abordan el tema de la intimidad con una persona dentro del espectro autista, más en una serie coreana, protagonizada por una mujer, donde la persona con autismo es una mujer para variar. Entonces, esos personajes han demostrado que las personas con autismo también buscan amor, que lo merecen y lo pueden conseguir. Además, que al menos de momento, con el personaje de Sam sabemos que tienen deseos e impulsos sexuales. Pero como para algunas personas puede ser incómodo imaginar siquiera la posibilidad, igual que con las personas con discapacidades, se suele asumir que no es necesario hablarles ni de amor ni de sexualidad porque no lo van a necesitar, entre comillas. O no va a haber de nuevo quien se fije en estas personas, y quien lo haga será solo una persona pervertida o interesada, ya que erróneamente a las personas con autismo se les suele considerar ingenuas o estúpidas. Y cuando hablo de personas con autismo y todo lo de enamorarse y que no son personas que no entienden el entorno, no me refiero a las personas que necesitan un nivel de apoyo alto, que no sé si actualmente se siga diciendo así, espero que sí, no intento ser irrespetuosa nunca, donde si bien hay que cuestionar los mismos estigmas, se puede entender un poco más de dónde viene esta preocupación. Solo que ahora me encuentro hablando de a quienes se les percibe como personas que pueden tener una completa autonomía de sí mismos, como los personajes mencionados previamente, y que aún así son infantilizados, subestimados o excluidos en la educación sexual. Y eso es grave porque si de por sí las personas dentro del TEA enfrentan dificultades para la integración social y entender las normas sociales, negarles herramientas para entender su propio deseo o el de los demás solo vuelve las cosas mucho más difíciles. Como mencioné previamente, muchas personas dentro del TEA sí que exploran su sexualidad y muchas se asimilan como LGBTIQA. Entonces a mí me parece que es importante hablarles del tema, que existe una educación y un espacio para hablar con las personas neurodivergentes, dejando de lado los estigmas casi siempre capacitistas alrededor de dichas personas. Y también me parece importante agregar de nuevo que si no sienten deseo es solo una característica más de estas personas y no viene obligatoriamente por el hecho de que tengan autismo, porque, como ya viste, no suele ser la regla. Aún con toda esta larga explicación, hay personas que concluyen que la sexualidad es una enfermedad. Y entonces hay que explicar por qué no es una enfermedad. Cuando explicaba que no es la sexualidad, mencioné que no es una enfermedad. Y no lo es. Pero no basta con decir que no lo es. Hay que explicar por qué no lo es. Y es que también al comienzo de la definición de asexualidad dije que el no poseer dichos deseos no le genera ningún malestar físico a la persona. Y esa parte es clave. ¿De dónde viene la idea de que las personas que no tienen sexo están enfermas? Ahora, aquí estaré citando de nuevo el libro de Angela Chen, en concreto el capítulo titulado In Sickness and in Health, en la salud y en la enfermedad. Allí dice, los médicos en Occidente han estado preocupados por el problema del bajo deseo
desde al menos el siglo XIII, cuando el Papa Gregorio IX escribió sobre la cuestión de las frigiditás. En aquel entonces, la frigidita se consideraba un problema masculino similar a la impotencia, dice la académica Alison Joan Ham Moore, coautora de Frigidity, An Intellectual History, en una entrevista. La frigidez no pasaría a ser un problema de deseo psicológico más centrado en las mujeres hasta el siglo XIX, y es un poco misterioso por qué se produjo este cambio, añade. Hoy en día, las personas que insisten en que el bajo deseo sexual es una forma de disfunción médica tienen un aliado conveniente en el Manual de Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, el DSM-5, la Biblia del diagnóstico psiquiátrico en los Estados Unidos. Y en México también. Desde 1980, el manual incluyó un diagnóstico que antes se llamaba Trastorno del Deseo Sexual Inhibido, y después de cambiar de nombre varias veces, ahora se le conoce más comúnmente como Trastorno del Deseo Sexual Hipoactivo o TDSH. En el DSM-5, el trastorno se divide en formas masculina y femenina, pero nos quedaremos con el TDSH general para simplificar las cosas. Suenan bastante similares a lo que podrían haber sido cuando la gente estaba preocupada por la frigidez hace siglos. Falta persistente de fantasía sexual o interés sexual. Suena a asexualidad. Con un diagnóstico como este en los libros, no es de extrañar que la asexualidad sea ampliamente considerada una enfermedad que necesita cura. Los tratamientos antiguos para las frigiditas, como frotar vino en los genitales, parecen ridículos ahora, pero el DSM goza de la autoridad de la medicina moderna y del peso del establecimiento científico moderno. Aunque la preocupación por el bajo deseo sexual probablemente seguiría existiendo si el DSM desapareciera mañana. La existencia del diagnóstico HSDD legitima y amplifica estas preocupaciones. La oficialidad del DSM anima a los demás a preguntarse y a los asexuales a preguntarnos nosotros mismos si estamos seguros de que no estamos enfermos y si estamos seguros de que no debemos curarnos. Y como a las compañías farmacéuticas les encantaría vendernos una cura, los síntomas del TDSH no son poco comunes, especialmente entre las mujeres, que son las principales diagnosticadas. Un estudio de 2008 sobre 31,000 mujeres encontró que el 10% podría cumplir con los criterios de diagnóstico. Se combina esto con los temores por el mantenimiento de la relación, sin mencionar el mensaje de que el sexo es necesario para una vida saludable y que estar saludable es un deber moral individual. Y la empresa que tenga una solución será una empresa que será rica. La lista de intentos de crear dispositivos que aumentan la libido en las mujeres es exhaustiva e inteligente. Existe poca información sobre tratamientos para hombres, en parte porque los estereotipos significan que las personas no se sienten tan cómodas con la idea de aumentar el deseo masculino. Las empresas han tratado de apuntar a las hormonas. Procter & Gamble creó un parche de testosterona para tratar el bajo deseo sexual en las mujeres, pero la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos lo rechazó debido a preocupaciones de seguridad. Las empresas han tratado de apuntar a los genitales creando productos como el dispositivo de terapia de clítoris Eros, un dispositivo similar a un vibrador diseñado para mejorar el flujo sanguíneo y los genitales externos del clítoris. Todavía existe, pero nunca se volvió popular. Y las empresas han intentado apuntar al cerebro. El fabricante de Viagra, Pfizer, pasó 8 años estudiando 3,000 mujeres para determinar si la misma droga que producía rigidez en los hombres haría que las mujeres desearan tener relaciones sexuales. No fue así. Y Mitra Budel, quien entonces era líder del equipo de investigación sexual de Pfizer, le dijo al New York Times que las investigaciones estaban cambiando el enfoque de los genitales femeninos porque el cerebro era el órgano crucial en las mujeres. En los últimos 5 años, la FDA ha aprobado 2 veces nuevos medicamentos para aumentar la libido, medicamentos para mujeres que actúan sobre el cerebro. En 2015, la FDA le dio el sí a Adil, un antidepresivo fallido que fue reempaquetado y comercializado como el Viagra rosa. Adil fue apoyado por una campaña financiada por la industria farmacéutica llamada Even the Score, que es un excelente ejemplo de cómo el feminismo se utiliza para vender productos de dudoso éxito. Incluso The Score argumentó que sería feminista aprobar el medicamento porque se centra en el placer de las mujeres sin importar todas las implicaciones. Las mujeres tenían que tomar la píldora a diario, no podían consumir alcohol mientras la tomaban y experimentaban efectos secundarios que incluían náuseas y desmayos. Después de todo eso, creó solo la mitad de un evento satisfactorio más por mes. Afortunadamente, Adil fracasó, aunque no necesariamente debido a una objeción a las drogas del deseo. La baja efectividad, la disfunción de los fabricantes del medicamento y la prohibición de beber alcohol finalmente lo convirtieron en una opción poco atractiva.
Ahora existe Bilisy, una solución dirigida al cerebro para mujeres que la FDA aprobó en 2019. Bilisy no tiene tantas restricciones como Adil, pero sí requiere que las mujeres se apliquen una inyección en el estómago o en el muslo 45 minutos antes de que crean que quieren tener relaciones sexuales. También provoca náuseas y una vez más no está claro si el medicamento funciona bien. En total, tomar Bilisy no resultó en más eventos satisfactorios de manera estadísticamente significativa. Eso puede ser suficiente para la FDA, pero no es suficiente para un escéptico como yo. A pesar de la demanda de un fármaco que aumente la libido y a pesar de la desesperación de las compañías farmacéuticas por crear este fármaco, no existe ningún potenciador de la libido seguro y ampliamente eficaz. Cuando lo haya, todo el mundo lo sabrá, créeme. Las compañías farmacéuticas se encargarán de ello. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el TDCH y la asexualidad? O incluso entre el TDCH y un nivel normal de deseo bajo. A lo largo de los años se han realizado varios intentos por separar ambos. Uno de ellos es el criterio de angustia, que se añadió a casi todos los diagnósticos del DSM en 1994. Y hasta hace no mucho tiempo, según un artículo escrito por Alison Parshall, titulado Asexuality is finally breaking free from medical stigma, para SciIM o Scientific American. Según el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, DSM, de la Asociación Estadounidense de Psiquiatría, si alguien reportaba estar angustiado por su bajo deseo sexual, un médico podría diagnosticarlo con trastorno del deseo sexual hipoactivo, TDSH. Pero una persona también podía calificar para el diagnóstico si su pareja estaba molesta por su bajo deseo sexual, incluso si ellos mismos estaban bien con eso. En otras palabras, la persona en una pareja a quien no le gustaba lo suficiente el sexo tenía el trastorno. Explica David J., fundador de la Red de Visibilidad y Educación Asexual. Lo que David J. explica también es que los niveles de deseo sexual pueden fluctuar a lo largo de la vida por diversas razones que pueden o no ser motivo de preocupación médica, como cambios en los niveles hormonales o la salud mental, y que si alguien experimenta una angustia significativa por una disminución del deseo, podría beneficiarse del diagnóstico y el tratamiento. Sin embargo, las personas asexuales tienden a percibir su falta de atracción sexual como una orientación relativamente estable, más que como un trastorno que requiere intervención. Por ello, cuando se comenzó a trabajar en una versión actualizada del DSM a finales de la década del 2000, Jay y otros investigadores de AVEN quisieron dejar esto claro a los científicos que la redactaban. Queríamos que los investigadores como mínimo comprendieran cómo nos percibimos a nosotros mismos antes de interpretar los datos sobre nosotros, afirmó Jay. Entonces el equipo de AVEN realizó una revisión bibliográfica y entrevistó a 7 investigadores, la mayoría psicólogos. AVEN presentó sus hallazgos en un informe y lo envió al comité encargado de reevaluar los criterios diagnósticos del TDHS para la 5ª versión del DSM. Uno de los miembros del comité fue Lori Brotto, psicóloga de la Universidad de Columbia Británica, quien dirigía algunos de los primeros estudios sobre asexualidad. Brotto concluyó que el informe de AVEN se ajustaba bien a lo que ya aprendía de su investigación, que comparaba el comportamiento, las experiencias y las respuestas fisiológicas de personas que se autoidentificaban como asexuales con las de personas no asexuales que habían recibido un diagnóstico de TDHS y que encontró sistemáticamente diferencias en las respuestas del grupo asexual, lo que sugería que la asexualidad no debía categorizarse como una disfunción sexual. Fue entonces que apenas en el 2013, hace 12 años, en el DSM-5 se incluyó la acepción llamada asexualidad, donde en la sección sobre el trastorno de interés femenina, al final de las características diagnósticas se lee: si la falta de deseo sexual durante toda la vida se explica mejor por la autoidentificación como asexual, entonces no se haría un diagnóstico del trastorno del interés sexual femenino. Y en la parte sobre el trastorno del deseo sexual hipoactivo masculino, al final del diagnóstico diferencial se lee: si el bajo deseo del hombre se explica por la autoidentificación como asexual, entonces no se hace un diagnóstico del trastorno del deseo sexual hipoactivo masculino. La idea es que las personas que tienen un bajo deseo y se sienten mal por ello tienen TDSH, pero las personas con los mismos síntomas que se sienten bien consigo mismas no lo tienen. La cosa es que incluso con esta aclaración dentro del DSM-5 se pueden encontrar ciertas fisuras, como para empezar que se usen comillas para referirse a la asexualidad, como si de cierto modo se estuviese deslegitimizando como identidad, algo que aún parece estar en medio de un cuestionamiento. Y como lo dice Angela Chen,
Decir que alguien tiene TDSH a menos de que se identifique como asexual es como decir que alguien que experimenta atracción por personas del mismo sexo tiene un trastorno psiquiátrico a menos de que se identifique como homosexual. Entonces está allí la explicación. Pero que se tenga que hacer excepción no quita el estigma sobre la gente asexual, aun cuando la idea es quitarle de encima la creencia de que es una enfermedad. Segundo, que el proceso para conseguir el diagnóstico del TDSH requiera una autoidentificación dentro de la comunidad asexual y que teoricemos que hay miles de personas que ni siquiera saben la existencia de la sexualidad. Al menos yo no recuerdo que en mis clases respecto a educación sexual, al menos la primaria y secundaria, porque a partir de preparatoria ya no hubo, se hablara de ello, porque se limitaron a hablar de cómo nacen los bebés, y ni siquiera lo explicaron del todo bien, cómo sucede el periodo menstrual y tal vez una imagen allí de cómo se veía el aparato reproductor femenino y masculino, pero poco más. Ah, cierto, enfermedades de transmisión sexual, no dichas como infecciones tal cual. Pues no recibí una clase donde me explicaran realmente qué es el sexo, cómo se tiene sexo. No lo digo en una manera vulgar. No me dijeron exactamente qué tiene que pasar para que nazca un bebé. Sí, claro, que el óvulo y el espermatozoide. ¿De dónde salen eso? Pues de la matriz y no sé. Ajá, pero ¿cómo? No sé, no me lo explicaron. No me hablaron de la existencia del orgasmo ni que la experiencia del sexo podría ser algo placentero. Mucho menos me hablaron de orientaciones sexuales, ni pa' qué te digo. Y ya cuando en la secundaria escuché finalmente algo sobre orientaciones sexuales, solamente oí hablar de ser lesbiana, de ser gay o de ser bisexual. Y recuerdo más haberlo oído por algunas y algunos compañeros que estaban dentro de la comunidad y lo sabían desde aquel entonces. Nunca escuché a nadie, nunca he escuchado a nadie a día de hoy en persona decirme que podrías no querer nada con nadie. Menos escuché a alguien decir que eso pasa y es normal. La educación sexual que yo recibí se basó en decir cuáles son las consecuencias de tener sexo, básicamente, y qué se necesita para poder traer vida al mundo. Si yo conocí la existencia de la sexualidad fue como a mis 15, 16 años, cuando me dio curiosidad saber qué significaban todas las siglas de LGBT. Oh, sorpresa me llevé cuando descubrí que no era LGBT en aquel entonces. En aquel entonces era algo así como LGBTTIQAA2, algo así, más. Pero en la educación nunca estuvo, eso fue de mi cuenta. Y la mayoría de la población desconoce que puede ser asexual, porque lo que no se nombra no existe. Entonces, ¿cómo chingados evito que me diagnostiquen TDSH si ni siquiera sé que existe una cosa llamada sexualidad? Y tal vez me quieras devolver un argumento. Pues tú dijiste que la persona no siente una incomodidad ante el hecho de no experimentar este deseo. De allí debe intuir algo, ¿no? Debe ser fácil de identificar, pero no necesariamente. Porque hay una angustia, pero que viene de nuestro desenvolvimiento en la sociedad. No fui ajena a escuchar durante algún tiempo en mi adolescencia, por ejemplo, a personas decir que ya lo habían hecho con tal o cual persona tantas veces, de lo desesperadas y desesperados que se sentían porque hacía quién sabe cuánto no tenían sexo. Vi a conocidas hacerlo con desconocidos. O sea, no los vi. Supe de eso. Las vi decir, ahorita vuelvo, voy a tal motel con tal taxista. Yo, ¿qué? ¿Por qué? No, pues porque ya me va a dar viajes gratis. Y yo, ¿the fuck? Acompañé a amigas y amigos a comprar condones, etcétera, etcétera. Hay toda una cultura que habla de lo maravilloso y bestial que es tener sexo, pero no de no querer tenerlo. Y cuando se hablaba de ello era un tema más de que, ay, es que no sé si solamente me quiere por eso, es que yo sí quiero, pero como que no sé si estoy lista, o yo hasta el matrimonio porque pues no quiero que me use nada más por eso, pero no una cuestión de que genuinamente no quiero. Nadie, nunca oía a nadie decir eso. En general, no tener te volvía una especie de fracasado, un raro, o tal vez una persona inmadura, porque llegaban a decir, ay, es que tú estás muy chiquita, o decían, ay, ya no hay que hablar de esto enfrente de esta persona, la vamos a pervertir. Shut the fuck up. De toda esta cultura viene esta culpa, estas angustias de preguntarte, ¿por qué yo no siento esto? ¿Por qué a mí no me pasa? ¿Acaso hay algo mal conmigo? Es lo primero que te preguntas. No dices, ¿seré parte de la comunidad LGBTIQA+? No, dices, estoy mal. Debo tener algún problema de salud o mental. Algo me pasó cuando era un niño, una niña. Y hay altas probabilidades de que no sea así. Pero estamos en un entorno que no sé por qué no está preparado para hablar de que hay personas que no desean
no quieren y ya. Y peor aún, no estamos en una sociedad preparada para que no meta su cucharota cada que alguien se atreve a decirlo. Que no digan que eso no está bien, como si les pinches afectara en algo. Que una persona en su individualidad no quiera coger. Entonces el problema termina siendo social, no psicológico. Entonces, aunque el DSM-5 ya confirma que la sexualidad, aun con sus reservas, no es una enfermedad, sino una orientación sexual, esto no desanima a las personas a querer buscarle una solución. A que la gente venga a decirte, ya vas a encontrar a la persona adecuada, a que solo falta una llave maestra que abra tu puerta. Y peor aún, no desalienta a los doctores a querer buscarle una solución a sus pacientes asexuales. En el mismo artículo de Asexuality is Finally Breaking Free from Medical Stigma, se menciona un informe sobre discriminación asexual en 2023 por Stonewall, una organización británica de derechos LGBTIQA+, donde muchos de los entrevistados afirmaron que la falta de conocimiento sobre la sexualidad había afectado negativamente en algún punto la atención médica que recibían. El terapeuta de uno le había recomendado fijarse metas para superar su miedo al sexo y que comenzara a tomar medicamento que aumentara su líbido. El terapeuta de otro participante asumió que su asexualidad venía de un trauma y que ya cambiaría con el tiempo, lo que la llevó a obligarse a hacer cosas con las que realmente no se sentía cómoda. Y otro doctor asumió que la asexualidad de su paciente se debía a la toma de antidepresivos, que si bien se ha demostrado que los antidepresivos afectan el deseo fisiológico de la liberación sexual o libido, no hay evidencia de que reduzcan la atracción sexual hacia los demás, que es el componente del deseo más relevante para la sexualidad, explica Carroll. Algunas personas asexuales nunca han tomado estos medicamentos, incluidas las fuentes citadas en este artículo, a las que se les decía que era por tomar antidepresivos. Además, una encuesta del gobierno del Reino Unido en el 2018, realizada a personas LGBTIQA+, descubrió que los encuestados asexuales eran más propensos a que se les ofrecieran terapia de conversión y tenían la misma posibilidad de recibirla que las personas lesbianas y gays. Y una encuesta del proyecto Trevor descubrió que el 4% de los jóvenes asexuales de Estados Unidos fueron sometidos a terapias de conversión. Esto al mismo nivel de los encuestados bisexuales. De verdad que no entiendo de dónde viene la obsesión de la gente para que los demás tengan sexo de la manera que ellos creen que deben tenerlo. Castigan a quienes los tienen por tenerlos de maneras que ellos no aprueban y también castigan a quienes no lo tienen y no tiene sentido. Al chile. Ampute. Tanto que alaban la pureza y la virginidad y que las personas jóvenes no se suman en el sexo. Pero si alguien hace justamente eso, ignorando las finalidades religiosas que hay detrás de esto, se vuelve un problema cuando ya son adultos. ¿Por qué a alguien le puede obsesionar tanto que alguien no tenga sexo de la manera que ellos creen que deberían o que no lo tengan directamente? Estoy muy emputada. Necesitamos una sociedad que deje de satanizar la educación sexual y después la manera en que cada quien deba vivir su vida sexual o no vivirla, mientras claro no atenten contra la integridad de nadie. Necesitamos descentralizar el tabú del sexo sobre la mesa, no literalmente, pero al mismo tiempo no tener el tema del sexo todo el tiempo en la mesa. Encontrar un equilibrio, que eso realmente me parece complicado, más cuando estamos en una sociedad que lo ha priorizado tanto. Y precisamente de eso se va a tratar el siguiente video. Cómo el amor y el sexo son el centro de todo. Cómo entorpecen el camino de las personas asexuales, sus logros, vínculos, pasatiempos y cómo con el tiempo los empiezan a echar a un lado. Cómo en general siempre se les está echando a un lado. Hablaremos de qué tan incluida está realmente la sexualidad, qué tan representada está, entre otras problemáticas a este demográfico. Porque sí, este video, igual que Wicked, fue tan pesado y con tanto material que tuvo que ser dividido en dos partes. Además de que fue en pro de mi estabilidad mental. Y además se me descompuso una lámpara, como puedes ver. En fin, feliz Pride, ya fue la marcha de mi ciudad, espero que las personas de la Ciudad de México se lo vayan a pasar bien, más las personas asexuales si es que van, que en sí por eso quise hacer este video y más sacarlo
en este mes, porque la sexualidad siempre termina siendo muy ignorada. Y yo quería que supieran que aquí hay un espacio, y de paso me gustaría echar una aclaración. En este video no intento ser irrespetuosa, no intento apropiarme de la voz de nadie, solamente intenté abordar un tema, y entre la misma comunidad sexual suele haber mucho debate de es que así no se dice, este concepto no se usa, ¿no? Pero yo sí lo uso, esto no significa esto, y otros dicen no, sí significa esto. Entonces fue un poquito confuso decir los nombres, decir esto es correcto, este no es correcto. Espero en general haberlo hecho bien y que si no hay apertura en los comentarios para decir oye, en realidad es esto, y yo lo acepto siempre desde el respeto. Aquí uno viene a aprender, y esto incluyéndome a mí, con lo que luego me pueden contar en los comentarios. También me gustaría saber si hay personas asexuales viendo este video, verles en los comentarios. Me agradaría saber que algunos de ustedes me están viendo. Y del resto de minorías mencionadas en este video, de verdad espero haberlo hecho desde el respeto, porque no es mi intención faltarles al respeto. En fin, que yo soy Ada Rodríguez y estoy muy cansada de hacer este video. No sabes los contratiempos que he tenido. Perdí archivos, se me descompuso la laptop, perdí audios, se me descompuso una lámpara. Este video no quería salir, lo tuve que sacar a rastras. Estoy muy agotada. Esto es lo que pasa cuando intento sacar más de 2 videos en un mes. Ok, no. Y pues nada, por acá te estarán apareciendo mis redes sociales para que me vayas a seguir. Tengo TikTok, Instagram, Wattpad, Goodreads y Letterboxd, donde puedes ir a andar viendo qué ando leyendo, qué ando viendo, qué onda con mi vida. Aunque de cualquier modo sabes que te las dejo en la descripción, al igual que las referencias usadas para este video, por si quieres ir más directo. Estaré esperando en un siguiente video y la verdad que no me queda nada más que decir. Tengo mucha chamba por delante. Nos vemos. Adiós.